el derecho en la historia, no historia del derecho. Exploramos cuáles son los elementos jurídicos, las consecuencias jurídicas de algún fenómeno. Querido José Ramón, muy buenos días. Qué bueno que podemos conversar en este círculo de malas noticias y de un huracán silencioso que parece amenazarnos por todas partes y al cual no se le ve cabalmente la salida. Así es, querido Jaime, gracias por la oportunidad, de verdad qué gusto, aunque sea por esta distancia y de esta forma, poder conversar, siempre tan grato contigo. Muchas gracias. Te quiero hacer un primer planteamiento muy sencillo. ¿Podrías presentarte en términos muy breves? Dos cosas me parecen fundamentales en tu currículum. El hecho de que fuiste durante 15 años ministro de la Suprema Corte y de que sigues siendo miembro, por supuesto, de carácter vitalicio del Colegio Nacional. ¿Qué otra cosa puedes añadir? Pues sí, efectivamente estuve 15 años en la Suprema Corte, en la primera sala, llevábamos asuntos penales más los del Pleno. Soy miembro del Colegio Nacional y ahora estoy como profesor en el Colegio de México, muy contento. Inventé una materia que es el derecho en la historia, no historia del derecho, y la verdad ha sido interesantísima porque es ver un acontecimiento histórico que en principio no pudiera tener mucha vinculación con el derecho, y entre los alumnos muy listos todos ellos, 11 chicos espléndidos haciendo la tesis doctoral, y yo exploramos cuáles son los elementos jurídicos, las consecuencias jurídicas de algún fenómeno, y eso ha resultado de verdad para mí muy interesante. El derecho en la historia, no la historia del derecho. Ciertos aspectos fundamentales que han marcado a las sociedades precisamente a partir del derecho. En primer lugar, desde luego, me imagino el derecho romano, es lo primero que vas a estudiar, quizás el derecho napoleónico, supongamos, las leyes de Indias, tal como se pudieron conformar a nuestros países en América Latina. ¿Esos son los aspectos que estás tratando? Fíjate que sí, y cuando empezaron las clases llegamos a un punto interesante en esta nueva modalidad de estar por Zoom o por estar por el medio que cada quien tenga. Empezaron los chicos a estar muy angustiados y con toda razón se cerró el Colegio de México, tuvieron que regresar a sus casas, algunos eran o viven en los estados, en Oaxaca, en Puebla. Entonces empezamos a analizar juntos este aspecto que a ti, con todas las curiosidades que tienes, estoy seguro que te va a interesar mucho, y es ¿qué está pasando jurídicamente con COVID? Y cómo lo que hoy estamos viendo pudo haber tenido una representación, desde luego no igual, pero sí algo semejante, por ejemplo, en las epidemias de cólera del 47 o en la del 33 aquí en México, o qué se hizo en el 18 en México para tratar de contender con la gripe española. Entonces, un curso que de origen no tenía ese tema, poco a poco nos fuimos moviendo y una clase de 2 horas le estábamos dedicando ya a decir, bueno, pero ¿qué ha hecho la Secretaría de Salud? ¿Qué ha hecho el Consejo de Salubridad? ¿Qué está pasando con algunos otros temas bien delicados? Por ejemplo, con toda la parte de las personas que fallecen, el acta, la inhumación, toda esta parte, pero les decía yo, no se trata solo de que entiendan su momento presente, sino que pudieran ustedes tratar de decir o hacerse preguntas como diciendo, bueno, pero en el 43, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pensado? Eso debo decirte, Jaime, que fue interesantísimo la relación, porque ellos iban abriendo cosas, desde luego son chicos muy bien formados, y entonces nos empezamos a mover en ese ámbito un poco especulativo, un poco de planeación. La verdad que extraño la clase de los martes, que ya terminó el curso, porque sí me estaba dejando a mí lecciones muy interesantes. Bueno, eso te prueba, lo sabes perfectamente bien, que a pesar de que uno diga que el cuerpo propio nos pertenece, pues no solamente nos pertenece, también le pertenece a la sociedad a través de sus instituciones. ¿Qué se hace con un cadáver? ¿Cómo se inhuma? ¿Quién da fe de la defunción? ¿De qué murió? Esto ahora nos afecta muchísimo, porque se ha tratado de ocultar en buena medida las causas de las defunciones. Se ha dicho que son
neumonías atípicas o cosas por el estilo. Entonces, todo esto tiene repercusión desde el punto de vista social también. Sí, efectivamente, y mira algo que fue una escena muy dramática de un hospital de la Ciudad de México, una señora, lo digo con el mayor respeto hacia ella y con solidaridad, decía ella, llegué al hospital, todo esto lo vi yo en los noticieros, entregué a mi hijo en una condición que ella suponía era buena, y unas horas después, sin poder haber entrado a la parte del hospital donde estaban atendiendo a su hijo, obviamente para tratar de evitarle un contagio, le informan que su hijo ha fallecido. Entonces, te das cuenta que ahí hay un problema humano enorme. Llegas, entregas a una persona creyendo en buen estado, no puedes verla, salen y te avisan. La señora tenía sospechas, yo creo que infundadas, pero muy entendibles en su angustia, su desesperación de que a su hijo le hubieran hecho algo. Entonces te das cuenta que todos estos elementos sociales que estábamos acostumbrados, pues con los que hemos vivido, se están modificando. Y el otro día el doctor Wolper, Enrique Wolper, un gran médico, me decía, tampoco sabemos muy bien cuál es la situación de un cadáver en términos de contagio. ¿Cuánto tiempo después de muerta una persona su cuerpo puede seguir, voy a decirlo así en una metáfora, emitiendo virus y contagiando personas? Esto es tremendo. Entonces, como tú dices muy bien, entra una sociedad y en un momento dado podrían decir, pues todos los cadáveres se incineran o vamos a tener que hacer fosas comunes, es decir, cosas a las que no estamos acostumbrados, que me parece también un tema pues de una enorme reflexión jurídica, desde luego, pero filosófica, moral. Es decir, estamos entrando en un proceso que me parece va a cuestionar muchos de nuestros elementos sociales, Jaime. Sí, por supuesto. ¿A quién pertenece finalmente el resto de una persona? ¿A los familiares? ¿A la sociedad? Exactamente, ambos. Y te acordarás de una persona muy distinguida, y esto es una cuestión un tanto anecdótica que generó una gran discusión. Cuando murió el arquitecto Luis Barragán, se le incineró, una persona tomó un poco de cenizas. Hizo un diamante. Hizo un diamante, efectivamente, y se hizo una discusión jurídica. Yo ya no supe al final del día en qué terminó aquello, pero si había posibilidad de disponer de esas cenizas, si era posible hacer un diamante con las cenizas, quién era el dueño de las cenizas. Se hizo hace unos 4 o 5 años una discusión. Finalmente yo supongo que llegaron los familiares a un arreglo porque ya no la volví a ver en los medios, hasta donde entiendo no se judicializó el tema, pero era un asunto también, lo digo en términos jurídicos y también con respeto, muy interesante en sentido de, bueno, ¿qué hacemos aquí? Ahora, estamos viendo otro tema muy interesante también, y sabiendo a ti de tus intereses éticos, el asunto de la voluntad anticipada. Se han acelerado las ideas de decir, mire, si yo llego a una situación donde por COVID en este momento está muy deteriorado mi cuerpo, me tienen que intubarme, prefiero que ya no me haga nada de eso, anticipo mi decisión y de una buena vez les aviso a mis familiares, a mis representantes en la situación que esté cada cual, que ya no sigan con los procedimientos para que me dejen, como se decía antiguamente, bien morir. Entonces también estamos enfrentando una situación ahí de cambio social que me parece nos va a dejar pues huellas importantes en los próximos años. Sí, eso es indudable. Pero también esto nos retrotrae quizás a cuestiones de orden más profundo. Vivimos en una sociedad que se precia de ser democrática. Pero ¿qué es lo que significa en este caso? Tú estás tratando aspectos muy fundamentales de la relación entre los individuos y el gobierno o la estructura estatal. ¿Qué es en verdad una democracia? Sabemos que es, en última instancia, que una parte del pueblo se impone a otra. Eso es lo que significa, tanto etimológicamente como desde el punto de vista jurídico, histórico, la palabra democracia. No es el gobierno de todos para todos, ni del pueblo, es una parte del pueblo que se impone a otra, una mayoría que se impone a la minoría. Pero aquí hay algo, a mí me parece, no sé si a ti, fundamental. La minoría debe tener a salvo sus derechos, porque es muy probable que en corto tiempo o en largo plazo esa minoría asuma el poder.
Y vemos que en algunos países, lejos de que se respeten los derechos de la minoría, particularmente en las autocracias, en las dictaduras, son reprimidos por completo. El que gana la mayoría cree que es el representante absoluto de la totalidad del pueblo. Y eso lo estamos viviendo. Se quiere imponer una posición como si fuera la de todos, cuando es la de un pequeño sector del pueblo, que incluso está cambiando de opinión a medida que se ejerce el gobierno por esa parte que ha ganado. ¿Te parece interesante esta reflexión? Mira, me parece completamente interesante y muy, muy importante. Yo creo que una de las consecuencias más importantes que hemos tenido en el siglo XX, uno de los efectos más importantes, es este cambio que se dio, un cambio pues, civilizatorio, cuando regresamos de la Segunda Guerra Mundial, voy a decirlo así, como humanidad. Nos dimos cuenta que en algunos países las personas que ejercieron poderes dictatoriales, y siempre el ejemplo, y en este caso es un buen ejemplo, es Hitler, cuando obtiene una mayoría cercana al 100% de los electores, habrá habido fraude en 1 o 2 lugares, 10, pero no fue estrepitoso el fraude, el hombre ganó con una amplísima mayoría. Y como tú lo dices perfectamente, una vez que se sentó en el poder, empezó a eliminar físicamente y en términos de libertades, de derechos, al conjunto de los que él consideraba opositores, que era un amplísimo espectro. Y cuando regresamos de la Guerra Mundial, la reflexión fue, una cosa es que efectivamente los que van a las urnas ganen y tengan una posibilidad, y otra es que no tengan ningún tipo de control para sus acciones públicas. Y ahí es donde lo interesante del asunto, empezó toda esta revolución de los derechos humanos, desde la Carta, después un montón de tratados sobre derecho humanitario para impedir genocidios, condiciones de guerra, y después todo lo que hemos visto. Entonces, aquí lo que resulta realmente importante es que los derechos humanos son no solo una retórica, no solo una filosofía política, que desde luego lo son, sino también son límites jurídicos al actuar de los poderes públicos. El presidente de la República aquí o en cualquier otro país, o el rey, o lo que cada quien tenga como forma de gobierno, podría, como tú dices muy bien, voy a emitir una ley en donde las personas que estén en esta condición racial o en esta condición poblacional o lingüística, pues no, señor. En esta sociedad todos tenemos unos derechos, son universales, son oponibles frente a la autoridad, y eso impide que usted destruya a sus contrincantes políticos, adversarios, como cada quien le quiera llamar. Ahí hay una parte importante. Y la otra central para esta medida es la división de poderes. El presidente puede considerar, insisto, el de aquí o el de cualquier lugar, que el cauce de acción debe ser tal, sí, pero eso le corresponde al legislador o eso le corresponde al juzgador. Ahí entonces empiezan a generarse estos frenos, estos contrapesos, y me parece que es la única forma, porque sí, efectivamente, podría caer, y de hecho ha sucedido tantas veces en la historia de la humanidad que ya parece una constante, que quien tiene el poder, pues lo ejerza, uno, para eliminar o para constreñir a sus oponentes, y dos, para perpetuarse en el ejercicio mismo de ese poder. Has puesto el dedo en la llaga. Se trata de gobernar para todos. Es decir, un presidente municipal, un gobernador de un estado, el presidente de la República, fue electo por una mayoría. Un cierto porcentaje no votó por él. Sin embargo, él es el representante de todos. Tú no puedes introducir agua potable en una población exclusivamente para aquellos que votaron en favor tuyo. Introduces el agua potable para el conjunto del poblado. No vas a poner electricidad solamente para las casas de aquellos que votaron en favor tuyo. Gobiernas para todos. Las avenidas las transita todo el pueblo, no solamente los partidarios de gobierno en turno. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista político. Hay que respetar a las minorías, porque las minorías se pueden transformar en cualquier momento en las nuevas mayorías. Y pongamos un ejemplo aún más extremo. Imaginemos que el 100% de la población, cosa que no sucedió desde luego, pero imaginemos que el 100% de la población hubiera votado por un determinado personaje y se siente en la silla. Tú lo decías muy bien, la representación es dinámica, no se toma una fotografía un día X del mes tanto, del año tanto,
y después se legitima. No, hay una representación dinámica que cambia, que se ajusta, que el propio ejercicio de gobierno puede llevar a dudar de aquel por el cual uno votó, o puede decir francamente yo no pensé que iba a ser tan mal gobernante, era un buen candidato, lo que haya sido. Pero aún en ese caso, donde se mantuviera constante, sí me parece que los derechos de los demás no desaparecen, están permanentemente ahí. Pensemos el caso que hubiera así extremo, estos casos de laboratorio que luego ponen los filósofos políticos, que el 100% de la población estuviera de acuerdo y de repente en algún momento una persona, uno solo, decidiera no seguir esa idea, a denunciar como en el cuento aquel infantil de que el rey va desnudo. Así es. Bueno, a ese sujeto, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar encima la mayoría? ¿Lo vamos a aplastar? ¿Lo vamos a denigrar? O decir, bueno, el señor tiene un derecho humano a la libertad de expresión y podremos estar o no de acuerdo con él, pero el hombre está expresando lo que quiere. Creo que ahí es donde cobra todo este sentido que tú dices muy bien en este ejemplo muy plástico de cómo se construye ese límite, esa barrera, por decirlo así, al ejercicio del poder público. Y lo mismo tendría que estar sucediendo con el individuo que quiere ejercer su derecho contra o frente a los jueces que tienen el deber, la obligación jurídica también de proteger ese derecho, porque sería también horrible que los jueces dijeran, pues sí, dado que el presidente tiene una mayoría tan clara, nosotros los jueces nos vamos a someter, voy a usar un verbo horrible con una persona que habla también como tú, metamorfosearnos en el poder público, y oiga, no, este señor tiene un derecho y ustedes los jueces están obligados constitucionalmente a respetarlo frente a un poder que en ese momento podría parecer mayoritario o de plano omnímodo. Ahí es donde me parece que entran todos estos engranajes constitucionales en juego para estos efectos. Si tú acabas de publicar un artículo, me parece además excelente, de carácter histórico, recordando un filósofo judío, Mark Bloch, que dijo, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos tomado tales y tales medidas? No hubiera sido aplastado como lo fue el ejército francés por el ejército de Hitler tan rápidamente como lo hizo. No se tomaron las medidas. Y mucha gente después se arrepintió de no haberlas tomado. Y mucha gente que ha votado por un determinado partido político se empieza a arrepentir a medida que éste ejerce el poder, que es lo que vemos en muchos casos, que la mayoría aplastante que aparentaba tener empieza a disminuir y que la aprobación también empieza a disminuir, y puede ocurrir al contrario. Por ejemplo, el caso ahora de Angela Merkel en Alemania, que antes de la pandemia tenía una aprobación mínima de un 10% y después, por la manera como ha manejado la pandemia, de manera tan increíblemente eficaz, ha aumentado hasta el 80 y casi el 90% de aprobación, y en cambio otros han disminuido. Sí, y lo que dices tú es que ahí también me parece una ficción que la entiendo, no la comparto desde luego, pero la posición de quien ejerce el poder. Y el que ejerce el poder, me parece, sobre todo en sus momentos de gloria, cree que se tomó una fotografía y que la fotografía es imperturbable. Cuando esto no es fotografía, esto es, por decirlo en la segunda parte, esto es cine. Esto se va moviendo, como lo dices tú, decisiones malas, mueven electorados, cambian posiciones, desde luego quien ejerce el poder coquetea con unos grupos, no con otros, en fin. Entonces es todo un proceso dinámico que ni sabemos para dónde va, ni sabemos cómo puede terminar. Y lo dices tú muy bien, personas que ingresaron con unos índices de aprobación fantásticos y con el pasar de los años acabaron mal o viceversa. Hay algunos buenos ejemplos. Por ejemplo, el presidente Zedillo empezó bien, luego con el problema de diciembre económico muy mal y terminó con unos buenos índices de aprobación. Otros presidentes entraron con unos índices de aprobación altísimos y acabaron verdaderamente mal. Entonces, todo esto es un proceso dinámico, pero creo que la constante de todo el proceso es que más allá de niveles de aprobación o no, etcétera, pues las personas siguen siendo titulares de derechos, la división de poderes sigue actuando y esto se tiene que mantener. Y viene a lo que tú dices en relación con los franceses y la Segunda Guerra Mundial. Creo que la condición de los derechos sí es un tema de talante de cada cual. Cada quien tiene que saber qué ejercer
frente a quién, cómo se defiende, en qué está dispuesto a hacer. Y el caso a mí más importante, ahora lo he estado reflexionando, de la independencia judicial, es también un tema de talante. A mí lo más peligroso que me parece es que o el legislador o los juzgadores acaben sintiéndose parte del proceso político y al ser parte del proceso político dejen de verse como parte del proceso legislativo, parte del proceso jurisdiccional. En el caso que decíamos de Hitler, creo que ese es el asunto. Yo he leído varios libros bien interesantes de cómo personas tan ilustradas, tan inteligentes, que venían de universidades buenísimas, la de Berlín, etcétera, en pocos años se acoplaron, se amoldaron psicológica y moralmente a Hitler, y consecuentemente en un pocos años ya no les parecía mal condenar a un judío, condenar a una persona perturbada mentalmente, en fin, les pareció y se hicieron parte del propio movimiento. Acabó internalizándose en los jueces y las sentencias imponían penas horribles también por ser judío o por ser homosexual, en fin, cualquiera de estas cosas muy graves todas que estaban planteando. Entonces sí creo que esto que tú dices tiene una complejidad, y esa complejidad puede acabar de caer cuando la persona deja de hacer aquello para lo cual fue concebido el órgano, que parezca esto un poco metafísico, y se deja ir en la planadora, en el tobogán, como lo queremos ver, del movimiento político, confundiendo sus funciones con ello. Eso a mí me tiene muy preocupado, no solo en México, lo hemos visto en la Corte de los Estados Unidos, lo hemos visto en otros países, donde se van haciendo parte lo mismo, y al final, pues lo que dice Trump, por poner un solo ejemplo, parece simpático, divertido, sin darse cuenta de las enormes consecuencias que esto está teniendo. Bueno, has puesto otra vez el dedo en la llaga. En una estructura democrática hay una división de poderes. Está planteado desde la época de Montesquieu, porque antes el autócrata era el que decidía por sí y ante sí prácticamente todo. Así es. Juzgaba y sentenciaba, pero hubo personas, estamos poniendo el caso francés, que trataron de limitar incluso el poder de los autócratas. Diderot le sugería a la gran Catalina de Rusia, la Catalina la Grande, usando una metáfora, dice, hay que atarse las manos, le decía, para no ejercer de manera omnímoda, autocrática, unipersonal el poder. Se necesita de equipos. El propio Luis XIV, que es el ejemplo paradigmático de un poder absoluto, decía, no hablo mal de nadie porque una palabra mal puesta en boca de un príncipe es mortal. Hay que cuidar lo que una persona dice desde el sitio en el que está. No es lo mismo hablar desde abajo que desde arriba. Desde abajo tú puedes ser como individuo incluso una persona valiente al criticar el poder, pero desde arriba tú eres una gente que se impone. Sí, completamente. Y eso sí, fíjate que esta parte de lo que hoy muy genéricamente se llama populismo, tú lo sabes mejor que yo, populismo de izquierda, de derechas, en fin, cualquiera de estas modalidades, sí hay una ferocidad en el discurso para estar denostando, denigrando, identificando, en fin, cualquiera de estas condiciones. Y están generando una enorme cantidad de problemas porque efectivamente las personas quedan marcadas desde el poder público y eso es muy difícil en muchas ocasiones pues moverse, porque tampoco es que se cometa un delito, tampoco es que haya en estricto rigor una violación a un derecho humano, sino es esta zona de sombra donde a veces el afectado no queda muy claro. Por ejemplo, en el caso mexicano, cuando alguien dice, o cuando dice el presidente, fulano de tal es fifí, o fulano de tal es conservador, o fulano de tal es corrupto, esa persona, ¿cómo se defiende de la condición de corrupción o cómo se defiende de la condición de fifí? ¿Qué elemento tiene? Se me haría complicado que yo fuera con un juez a decir, vengo a acusar al presidente de la República porque me dijo fifí. Entonces yo creo que el juez diría, bueno, pero ¿qué está queriendo demandar? ¿Un daño moral? Sería algo muy complejo, y eso precisamente son esos fragmentos de sombra en los que el poderoso puede actuar impunemente porque sí lastima, pero el lastimado no tiene buenos elementos jurídicos
para salirse de esa posición. Y más aún cuando esto se quiere o se disfraza en el chiste, en el sarcasmo, porque entonces parece que es algo ligero, es algo, hasta a alguien le puede parecer, a mí no, pero a alguien le puede parecer simpático o bromista o poco rígido, pero el pobre afectado, pues sí se lleva un soquetazo que luego yo no sé si jurídicamente tenga afectación, pero yo creo que sí socialmente habrá personas de su ámbito familiar o personal, en fin, lo que cada quien esté, que puede decir, bueno, a vamos a hacerle un poco la sombra, el ostracismo, porque ya dijeron que es esto, ya dijeron que es lo... Sí, son cosas muy peligrosas en el manejo de los poderosos. Y lo que tú dices es importantísimo, el Luis XIV. Yo me imagino si el rey le dijera en un momento dado de un cortesano, cada día me cae más mal el duque de no sé cuántos o el conde de no sé cuántos. Automáticamente de la vida social. Ya, pobre hombre. Al rato ni el saludo le dan al pobre diablo. Entonces, esas son las cosas muy peligrosas. Y tú que sabes tanto historia, hay una gran experiencia histórica en esto, hay manuales de cómo deben comportarse los príncipes. El otro día, por una razón un articulito, estaba revisando las 7 partidas y viene todo un detalle de cómo se debe comportar el rey, cómo debe vestir, cómo debe comer. Es decir, no son trivialidades, ¿no? Cuando Alfonso X y sus secretarios deben se haber puesto a redactar este proceso, es decir, ¿qué debe hacer? ¿Un rey debe emborrachar? No, un rey no se puede emborrachar porque borracho puede dar instrucciones tan nefastas que el ejército sale o mata a alguien. Es decir, son cosas de un enorme control personal para quien ejerce el poder. Me recordó esta lectura que Lotte estaba haciendo. La verdad, perdí entre comillas un buen rato porque me puse a leer cómo debe ser un buen cazador en los tiempos de aquel entonces. En fin, una serie de cosas de enorme importancia como manifestación del poder público, ¿no? Así es. Es lo que señalaba también un gran jurista que seguramente conoces, Kantorowicz, que dice los 2 cuerpos del rey. Eso. No se pertenece en tanto que representante del Estado a sí mismo. Él puede en lo personal tener ciertos gustos, pero habla en nombre de todos. Y aquí hay un asunto fundamental también, que es la separación de poderes. Hemos visto recientemente una acción jurídica excelente por parte de la Suprema Corte al echar abajo la ley Bonilla, la llamada ley Bonilla, en donde de manera anticonstitucional se le daba, sin haber sido votado para ello, 3 años más de gobierno a una persona. Esto es fundamental en la estructura jurídica de la democracia, la separación de poderes, que es lo que tú señalabas ahora, no invadir un poder, el ejecutivo, a los otros, sino la independencia del poder judicial. Esto es fundamental en una democracia. Absolutamente. Yo creo que los 2 elementos, mira, en el artículo del 16, si no recuerdo mal, de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, después de la Revolución, el artículo 16 decía 2 cosas. No puede considerarse que un Estado es constitucional si no hay derechos del hombre, como le llamaban entonces, y división de poderes. Y la verdad es que yo creo que ahí hay una síntesis de sabiduría política y jurídica extraordinaria. Por un lado con mi derecho, yo me puedo plantar frente al poder público y en aquella metáfora del 19 que era muy, muy, muy linda, que hablaba del ámbito de lo protegido, ¿no? Yo me imagino que pensaba en una especie de esfera donde no podía penetrar el poder público, es una linda metáfora. Allí la persona quedaba protegida del Estado. Entonces yo puedo decir lo que yo quiera, sí, yo puedo escribir, yo puedo creer en lo que yo quiera o no creer, perfecto. Y la otra parte es la de la división de poderes, efectivamente. ¿Por qué? Porque ahí el poder público sabe que puede hacer cierto tipo de cosas y otras cosas no las puede hacer, por trivial que esto parezca. Los ministros de la Suprema Corte, yo estuve ahí 15 años, son... Y yo lo fui, personas muy poderosas. Podemos definir muchas cosas para la vida de las personas, si se queda con sus hijos, si no, si se va a la cárcel, si no, muchas cosas de una gran relevancia para las personas, pero no podemos crear las leyes que tenemos que aplicar.
No podemos también nosotros salir a ejecutar las sentencias que nosotros dictamos. Si alguien le debe a alguien, yo no voy a ir como juez a agarrarlo ahí a palos para que le pague a la persona que le debe. Esa no es mi tarea. Entonces vas dividiendo el poder con una racionalidad que es de verdad, yo creo que una decantación de experiencias históricas de muchísimos siglos, y que vas diciendo, esto va a ser este va a ser lo otro. Entonces sí es de la mayor importancia que los propios titulares de los órganos del Estado se autorrestrinjan, se autolimiten, se comporten como funcionarios públicos, porque de otra forma desbordan la función y entorpecen toda la marcha del Estado. Y normalmente quien lo paga pues no son los mismos agentes del Estado, sino los particulares que están sometidos a sus designios, a sus mandatos, a sus sentencias, a lo que cada cual emite. Ahí sí coincido contigo plenamente que este es un problema importante, pero ahí es donde viene mi pregunta, que yo me he estado haciendo ya hace algún tiempo. ¿Cómo se mantiene la división de poderes? A ver, primero, yo tengo un catálogo de normas, de competencias, de facultades, todo esto. Artículo tanto de la ley tal, ahí está. La Suprema Corte puede hacer esto, perfecto. Pero ¿cómo en la cotidianeidad, cuando yo me tengo que enfrentar con el poder público, con un poder público que me dice que tiene una legitimación democrática, en fin, que empieza a construir toda esta retórica del cambio, de la transformación, ¿cómo me sostengo yo? Creo que además de las funciones, tengo que hacerlo en términos de mi talante. Yo no me voy a someter al poder público. ¿Por qué? Pues porque tengo una función de Estado tan importante como la de él y voy a seguir haciendo lo que yo tengo que hacer. Ahí sí me parece que es el elemento central de toda la división de poderes, que se asuma uno simple y sencillamente como es, sin aspavientos, sin groserías. No se trata de estar ahí de rijoso, simplemente decir, pues yo digo lo que tengo que decir y listo. Pero si es una actitud psicológica que requiere temple, que requiere consideración, que requiere distancia del poder para no ser afectado por ellos, es decir, es un proceso que me imagino, tú lo has analizado muchas veces, Jaime, pero es un tema de verdad bien delicado. No, pero tú has dado aquí nuevamente en el clavo. Se trata de una independencia de poderes. La separación de los poderes implica la autonomía de cada uno de ellos. El problema grave es cuando, como en el caso de las dictaduras, Hitler es el caso, digamos, paradigmático también, en donde todo se asume por parte del Ejecutivo. Dicta todo, los jueces se someten, finalmente asumen que, como si fuera propio lo que les dicta el Ejecutivo. Exactamente. Y el Ejecutivo invade zonas que no le pertenecen, en este caso del Poder Judicial. Pero también intentan invadir del poder legislativo. Cuando, por ejemplo, envían las posibles reformas de todo tipo, constitucionales o no, a la Cámara de Diputados o a la de Senadores, y esta acata prácticamente sin discusión, por una mayoría determinada, lo que el Ejecutivo les envía. Como es ahora recientemente la pretensión de modificar la ley de presupuesto para que el Ejecutivo, con independencia del Legislativo, que es la Cámara de Diputados en este caso, maneje una porción enorme del Producto Nacional Bruto y del presupuesto a su arbitrio. Esta es también una invasión de un poder sobre otro. Efectivamente, y esta también es la parte de donde el legislador se tiene que asumir, va a parecer una trivialidad lo que digo, pero no, se tiene que asumir como legislador, como el creador de las normas generales, como el que ratifica ciertos o rechaza ciertos nombramientos, como el que asigna el presupuesto. De otra forma se va descomponiendo todo esto y volvemos a algunos momentos de la historia nacional, tampoco lejanísimos, en donde el presidente de la República mandaba sobre la Suprema Corte o mandaba sobre la Cámara de Diputados, los senadores, los gobernadores de los estados, etcétera. Entonces, si de eso es de lo que estamos queriendo salir por los enormes problemas que nos generó la falta de cultura política, pues regresar a eso es muy peligroso. Ahora, decir, yo lo voy a hacer, yo voy a concentrar todo el poder,
para yo sí hacer una transformación, y después de que yo haga esa transformación las cosas sean como nunca han sido, a mí esto sí me parece que tampoco se aviene con la realidad. Cualquier experiencia histórica que hayamos leído de cualquier país, en casi cualquier momento que haya caído en esto, uno sabe que este tipo de ejercicios suelen terminar muy mal, porque quien va adquiriendo cada vez más poder no va respetando los derechos de la población y va, digámoslo así, maltratando a la división de poderes, pues acaba, y lo hemos visto, casi en delirios de grandeza, en locuras, en decisiones unilaterales, en decisiones no consensuadas, en irracionalidades y en abusos. Y entonces aquello que en el origen pintaba muy bien como un ejercicio que de verdad iba a llevar a un mejor estado de cosas, acaba por trastornarlo todo. Y de verdad yo a veces me pregunto si las personas, más allá de los niveles de profundidad que puedan tener sobre la historia, no se percatan que esto es lo que ha acontecido constantemente. Y por eso el derecho, primero la política, el derecho, tratan de generar estas reglas, no porque sean perfectas, no porque sean meros formalismos, no porque haya un fetichismo legal o jurídico, como a veces dice, sino porque me parece a mí, y no es conservadurismo, que son experiencias muy decantadas del ejercicio del poder que nos pueden llevar a Mesopotamia, a Roma, a Grecia, al medievo. Es decir, veamos simplemente lo que ha acontecido en la historia de la humanidad cuando una persona o un grupo muy pequeño de personas se hacen del poder absoluto y, como decía Acton, pues corrompe absolutamente. Yo creo que eso, que es tan repetida la frase y tan poco analizada, sí concentras una enorme cantidad de poder y acabas por no lograr beneficios en este mismo sentido. Sí, pero aquí hay una cosa también de extrema importancia. Todos los autócratas, por más poder absoluto de que los hayamos investido, ellos creen tenerlo, necesitan de un equipo. Tú hablaste hace un momento de consenso. Muchas leyes que enviaba el Ejecutivo en la época, digamos, de la dictadura perfecta, habían sido previamente consensuadas con los que estaban involucrados, sí, y llegaban relativamente planchadas o prácticamente planchadas al poder legislativo. Se creía que las aprobaban porque había sido una orden directa del Ejecutivo, sin advertir que había un cabildeo previo con todos los afectados posibles o reales. Y se aprobaba prácticamente sin discusión, pero no porque se impusiera, sino porque había un consenso. Es necesario el consenso por una parte. Por otra parte, creo yo que es importante el disponer, por más autocrático que sea tu poder, de un equipo. Yo pongo el caso de Napoleón Bonaparte, uno de los grandes generales de la historia. Pero Napoleón no sabía más que su general encargado de logística, ni sabía más que el general encargado de artillería, ni sabía más que el que se encargaba del abastecimiento de los caballos. Los reunía a todos, reunía a su Estado Mayor, los escuchaba y él decía la última palabra y tomaba las decisiones. Lo malo es que hay quienes toman la primera palabra y todos los días, en lugar de ser los que digan la última palabra después de saber escuchar. Fíjate que yo, esto que dices tú, acabo de escribir un articulito hace un mes, se publicó en el País América, y era justo eso, se llamaba Ciencia y Gobierno. Y aquel famoso autor, C.P. Snow, que seguramente tú lo conoces. De la división entre las dos... Exactamente, las dos culturas. Este es un libro que se llama Ciencia y Gobierno, y él compara la acción que tenía Churchill respecto a dos científicos. Uno era un hombre muy elegante, de una muy importante familia, muy aristocrático, muy aristocratizante, todo lo que quiera. Y este lo que trataba es de obtener beneficios, tantos que llegó a ser Lord. Y el otro, un hombre mucho más modesto, asertivo, que estaba tratando de resolver problemas. De hecho, presentó, cuentan ahí, el radar mucho antes del inicio de la guerra, y como el otro le tenía algún celo, envidia, lo que sea, lo desplazó y finalmente tuvieron el radar, pero más tarde de lo que hubiera sido posible. Entonces, lo que este hombre cuenta, Snow, es esto que entonces dice, cuán peligroso es que un presidente o primer ministro o rey, lo que sea, solo escucha a unas pocas personas o de plano no escucha a nadie y crea
que está siendo deslumbrado por ese científico, que está siendo deslumbrado por esa persona, y como si hubiera solo una posibilidad de construcción científica. Entonces, sobre eso va el artículo y las conferencias estas, y es muy interesante. Y a mí también eso que dices tú, de tener el equipo y saber escuchar al equipo y saber meter, por decirlo de esta forma, como contraargumentos, polémica, decir, oiga, yo voy a tomar una decisión muy, muy seria, no puedo salir yo con la vanidad de que yo estoy comprendiéndolo todo, como lo decías tú, Jaime, respecto a Napoleón, o no puedo salir yo con la tontería de que yo sé más que todos. ¿Por qué? Porque lo que yo tome como decisión va a tener una enorme cantidad de consecuencias presentes y futuras respecto de ámbitos muy grandes de la población. ¿En qué gasto? ¿Cómo gasto? ¿Para qué gasto en cuanto a presupuesto? ¿Quiénes van a salir beneficiados? ¿Cómo estoy alterando sus familias? Es decir, son temas de verdad de una gran importancia. Claro, nadie toma decisiones con información perfecta ni en tiempo perfecto, pero sí la mejor posible. Y lo importante aquí es también no solamente saber escuchar, sino saber actuar. Es un diálogo, y el diálogo es interpenetración de ideas contrarias, porque de lo contrario no tienes ningún sentido. Tú tienes que dialogar con el otro porque tú consideras que no sabes todo. Tienes que ser socrático, hay muchas cosas que no sabes. Y tienes que reconocer lo que no sabes y que el otro te puede iluminar a ti mismo. Pero si no dialogas, si solamente te escuchas a ti mismo, si solamente te ves ante el espejo, pues aquello no puede funcionar. Fíjate, el otro día veía un video, no sé si lo has visto y las personas que nos están viendo lo han visto, que se llama The Fog of the War. Y es una entrevista a Robert McNamara, ya mayor. El hombre ya se ve cansado, muy ágil mentalmente, muy inteligente. Pero él cuenta, bueno, cómo entró a la Segunda Guerra Mundial, fue director de Ford Motor Company en Estados Unidos, luego fue secretario de guerra de Kennedy, de Johnson, terminó y luego presidente del Banco Mundial. Y ahí salen como las 10 lecciones de él. Y yo creo que las 10 lecciones las podrías comprimir en lo que tú acabas de decir, porque, digo, tuvo cargos de una enorme importancia, ser presidente de Ford, imagínate, ¿no? O secretario de guerra en Vietnam, cuando vinieron los misiles a Cuba, en fin, todo este lío. Bueno, pero el hombre, esto es lo que va diciendo, yo me equivoqué en esto, esta es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque aquí no tuve la reflexión, aquí no pedí una segunda opinión. Tú conoces mucho de eso, la declaración del Golfo de Tonkin, dice, nunca nos percatamos que efectivamente, y al final dice, la impresión que yo tengo es que los chicos que manejaban el radar se pusieron tan nerviosos que querían ver torpedos donde no había torpedos. Total, eso incrementa la guerra y se sale todo aquello de control. Pero me pareció tan interesante la reflexión, ya él, un hombre, insisto, mayor, con poco pelo, con las manos manchadas, en fin, es muy agradable verlo, y va diciendo, en esto no, aquí me equivoqué, aquí fui soberbio, aquí me dejé como, lo voy a decir claro, no existe en inglés, pero me dejé apantallar por esta información que sonaba muy lógica, muy rigurosa. Entonces, esa parte sí me parece que uno, y sobre todo quien esté ejerciendo el poder, debiera tener esta idea de decir, a ver, vamos a pensar esto, vamos a consultar, vamos a abrir, porque de otra forma son decisiones que a veces ya no tienen regreso, y a mí lo que más me preocupa, y lo pongo ahora en el contexto de pandemia, es la cantidad de gente que va a salir lastimada por malas decisiones, por falta de información, por falta de ciencia. En fin, creo que ahí lo vamos a pagar, y lo va a pagar mucha gente, todos, en los próximos años. Sí, desgraciadamente va a ser así. La pandemia nos está enseñando muchas cosas, entre otras que debemos de ser más cautos con nosotros mismos. Estamos recluidos, muchos de nosotros, en nuestras habitaciones, en nuestras casas. Nos hemos obligado a reflexionar sobre el curso de nuestras vidas. Hemos entrado, como dice un poeta español, en el secreto de nuestro propio pecho, y hemos preguntado a dónde vamos, qué somos. Es muy importante, digamos, también esto. Yo te agradezco muchísimo, querido José Ramón, esta conversación luminosa en tus palabras, como siempre, y espero que los que nos escuchen y nos ven hayan aprendido también de tu sabiduría. Al contrario, Jaime, yo soy el agradecido, como siempre, por el ejemplo, las enseñanzas, de veras, con mucho cariño, mucha admiración. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Jaime.